Ok, pregunta H. En el apartado H1 nos pide el número de migrantes que tienen dos o más hijos que migraron en el último año por país. Vamos a hacer nuestro gráfico dinámico, para eso nos vamos a dirigir a nuestra base de datos en Power Pivot. Damos clic aquí, nos vamos a ir a la opción que dice tabla dinámica, vamos a escoger la opción de gráfico dinámico, correcto, nueva hoja de cálculo, aceptar. Nos va a salir esta opción y vamos a proceder a hacer nuestro gráfico. Primero que nada nos pide el número de migrantes que tienen dos o más hijos. Entonces vamos a contar a los emigrantes. Vamos a ir a la tabla de emigrantes, vamos a poner el nombre o la cédula, cualquiera de las dos opciones, y le vamos a arrastrar a valores. Correcto. Aquí está el total de los emigrantes. Una vez puesto esto, vamos a poner lo que nos pide el apartado H1. Nos pide el número de emigrantes que tienen dos o más hijos. Tienen dos o más hijos que emigraron en el último año. Como me dicen que emigraron en el último año, yo me voy a ir al campo donde dice año de migración y lo voy a filtrar desde aquí. Le voy a filtrar y le voy a quitar todas estas opciones y voy a poner solo el último año, que en este caso sería 2017. Voy a poner aceptar y ya estaría filtrado. Aquí estaría el signo de filtración y lo voy a poner en filtros. Una vez puesto esto, voy a poner los campos que me pide la consulta. Me pide que tienen dos o más hijos. Voy a ir al campo del número de hijos del emigrante y voy a filtrarle desde aquí también. Como me dice que tienen dos o más hijos, voy a quitar todo esto y voy a poner que tienen dos o más hijos. 2, 3 y 4. Ponemos aceptar. Una vez puesto esto, podemos ponerle ya aquí. Nos va a salir aquí los emigrantes que tienen dos o más hijos. Y nos piden por país de residencia. Nos vamos a ir a la tabla de países. ¿No es cierto? La tabla de países. Clic aquí y vamos a poner el nombre. Listo, como pueden ver nos sale de esta forma, pero de esta forma la presentación no es tan buena. No se ve casi todo mezclado, los hijos y el país. Entonces, para que la presentación sea un poco mejor, el número de hijos le vamos a dirigir a donde nos dice leyenda, para que nos divida el diagrama de barras. Ponemos aquí y aquí podemos ver que nos dividió el diagrama de barras. Lo único que nos quedaría por hacer es poner las etiquetas. Ponemos las etiquetas y como pueden ver aquí están las etiquetas. Hay 14 emigrantes que tienen que tienen dos hijos en Alemania, hay 16 emigrantes que tienen 3 hijos y hay 16 emigrantes en Alemania que tienen 4 hijos. Listo, eso sería el apartado el H1. Vamos a ver qué nos dice el apartado H2. El apartado H2 nos pide el reporte de los emigrantes de Estados Unidos que tienen dos o más hijos. Nos está pidiendo la tabla de inmigrantes, el año de inmigración, la fecha de inmigración, el país de inmigración, el número de hijos y la ocupación. Lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a dirigir a nuestra base de datos en Power Pivot para hacer nuestra tabla dinámica. Vamos a ir a tabla dinámica, vamos a escoger la opción de tabla dinámica, clic aquí, tabla dinámica, vamos a poner nueva hoja de cálculo, vamos a poner en aceptar y aquí vamos a escoger nuestros campos que vamos a utilizar. Primero vamos a poner el nombre de los emigrantes, vamos a poner el nombre de los emigrantes en las filas. Como ya sabemos, vamos a poner clic aquí en el nombre de los emigrantes. Primordialmente vamos a poner el campo de nuestra tabla de rompimiento. Primero hay que poner ese campo, porque después la consulta nos va a salir mal. Primero hay que poner ese campo de la tabla de rompimiento, que es de inmigrantes de ocupaciones, porque tenemos una tabla de rompimiento que es la de ocupación. Ponemos el inmigrante cédula y la arrastramos donde dice valores. Correcto. Ahora nos queda por hacer lo siguiente. Nos pide el reporte de los inmigrantes de Estados Unidos que tienen dos o más hijos. Lo único que nos queda por hacer es filtrar los datos en el número de hijos. Nos pide que sean dos o más hijos. 2, 3, 4, aceptamos y ya estará ya filtrado. Y nos pide que sean de Estados Unidos. Vamos a ir a la tabla de países y vamos a filtrar también el nombre de los países. Vamos a quitar todo y vamos a seleccionar solo Estados Unidos y ponemos aceptar. Listo, ahora sí vamos a poner los campos que nos pide el nombre de los emigrantes, que ya está puesto, nos pide el año de inmigración, nos vamos a ir a la tabla de emigrantes y vamos a coger el campo de año de migración, le ponemos debajo de aquí. Nos pide, vamos a arreglarle, entonces vamos a ponerle clic derecho, le arreglamos, configuración de campo, subtotales ponemos ninguno, diseño de impresión, pues ponemos mostrar etiquetas de elementos en formato tabular y ponemos aceptar. Nos va a salir de esta forma, que está correcto. Nos pide también la fecha de migración. Vamos a irnos a la fecha de migración, que es el campo de la tabla de inmigrantes. Nos pide la fecha de migración. Le vamos a poner después del año de migración. Nos va a salir de esta forma. Igual lo vamos a arreglar. Vamos a poner clic derecho, configuración de campo,
subtotales ninguno, diseño e impresión, mostrar etiquetas de elementos en forma tabular, aceptar. Listo, tenemos esto. Luego nos pide el país de residencia. Nos vamos a ir al país de residencia, que ya le filtramos. Vamos a ir a la tabla de países, que está por aquí arriba, y vamos a escoger la opción del país de residencia, país nombre. Listo, nos va a salir de esta forma. Arreglamos, ponemos clic derecho, configuración de campo. En subtotales ponemos ninguno, en diseño e impresión ponemos mostrar etiquetas de elementos de formato tabular. Correcto, estaría listo eso. Nos pide que el número de hijos sea mayor o igual a 2. Entonces vamos a poner el campo de número de hijos, que está por acá arriba, y está filtrado, y eso le ponemos después de el país de residencia, ¿no es cierto? Como nos pide aquí. Listo, solo le tenemos que ordenar, y ponemos clic derecho, y ponemos configuración de campo, ponemos el subtotales ninguno, diseño e impresión, mostrar etiquetas de elementos de forma tabular. Listo. Por último nos queda poner la ocupación, que nos vamos a ir a la tabla de ocupaciones, que está aquí, y ponemos el nombre de la ocupación. Eso es al último, después de migrantes hijos, y ponemos en la primera opción clic derecho, configuración de campo, en los subtotales ninguno, diseño e impresión, mostrar etiquetas de elementos en formato tabular. Listo, ahí estaría nuestra tabla dinámica del reporte de los emigrantes de Estados Unidos que tienen 2 o más hijos. Como pueden ver aquí, que tienen 2 o más hijos, viven en Estados Unidos y tienen 2 o más hijos. En total son 351, podemos comparar en nuestro gráfico dinámico. Listo, eso es todo.